El mundo desde una mirada jurídica. Cine, literatura, actualidad y más en Juris Tantum, porque todo tiene prueba en contrario. Con Carla Millones Y Luis Manuel Marcano por Radio UC. Queridos estudiantes, público en general, bienvenidos a este nuevo encuentro con Juris Tantum, porque todo tiene prueba en contrario. Hoy tenemos un programa jurídico deportivo, siempre dentro del marco de nuestro derecho, pero en vistas de esta fiesta deportiva que hay desde Qatar, con el Mundial de Fútbol. Hemos invitado a una persona muy, pero muy especial, además que es miembro de nuestro personal docente de la Universidad CEP. ¿A quién tenemos? Nuestra querida Carla aquí. ¿A quién tenemos acá invitado, Carla? Hola Luis Manuel, hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Bueno, hola a todos quienes nos escuchan. En verdad hoy día tenemos a Juan Carlos Santillana Marín. Él es profesor de nuestra universidad, es de nuestra comunidad, es profesor de educación física. Y en verdad yo no sé si va a ser tan jurídico, deportivo el programa, pero sí queremos celebrar, hacer un honor al deporte, ¿verdad? Que nos ha tenido unidos mundialmente en una fiesta. Y aprovechando, ¿verdad?, esto del Mundial, que ya tenemos, por cierto, a los finalistas, hablar del deporte, de su relevancia, y qué mejor que traer a Juan Carlos, que es de nuestra comunidad, para conversar de esto. Juan Carlos es profesor de educación física de la Universidad de Playa Ancha, es magíster en entrenamiento deportivo de la Universidad Mayor, es profesor de nuestra universidad y también hace clases en la Universidad Santo Tomás y la Universidad Mayor, y es especialista en actividad física, deporte y salud en niños, niñas y adolescentes. Juan Carlos, muy bienvenido, un gusto que estés con nosotros, gracias por aceptar la invitación. Bienvenido, Juan Hola, Carlos. hola. Mira, y una pregunta antes a propósito de lo que dijo mi queridísima compañera Carla, que no iba a ser tan jurídico, pero bueno, aquí todo tiene prueba en contrario, pues. Mira, profesor, dígame si estoy equivocado o no. Cuando hablamos de fútbol, podemos hablar de igualdad ante la ley. Es decir, en el fútbol las reglas son iguales para todos, no importa si su equipo es bueno o malo, con muchos éxitos previos o carentes de estos, ¿no? Las reglas son iguales para todos y punto, ¿no? El reglamento no contempla que si un equipo es malo, el árbitro tenga discreción para dejar de aplicarle sanciones que le aplicaban a otro equipo más exitoso. Nadie pues en su sano juicio seguiría un deporte en que las reglas fuesen distintas para unos que otros. El primer elemento que dice de la proximidad entre el fútbol y el derecho. Luego, otro elemento es publicidad y certeza de la ley. Es un elemento fundamental sin el que ninguna norma puede ser justa, y es eso, su publicidad. Dígame usted qué opina con respecto a eso, estimado profesor. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias a ambos por la invitación. Entretenido estar compartiendo con ustedes hoy día y con los estudiantes que nos están escuchando. Bueno, en verdad, esto del mundial ha sido un poco complejo, ha sido bien difícil desde la mirada de los diferentes países y culturas. Y respecto específicamente a la pregunta que haces tú, Juan Manuel, eh, sí, para todos los deportes la verdad es que la ley debiese ser igual, ¿no? Y deportivamente hablando eso funciona y funciona así dentro del campo de juego. Específicamente en este mundial así ha funcionado y funciona en todos los otros mundiales que han habido. Tal vez fuera de lo que es el mismo deporte, tal vez fuera del ámbito de la cancha, ¿no? Donde están los 11 jugadores y un árbitro entre medio impartiendo ley, impartiendo justicia, han habido aspectos de pronto que han sido muy juzgados por el resto de la comunidad. Y ahí yo coincido tal vez con ciertas opiniones que apuntan que este mundial ha sido un poco polémico desde esa perspectiva. Han habido muchas dificultades desde el año 2010, en donde se hizo el sorteo para poder eh, escoger la sede mundialista de este año 2022.
que claro, como todos vemos, la estábamos jugando actualmente en Qatar, pero en esa oportunidad habían otros países como Estados Unidos también postulando, y desde ese inicio en que se hizo este sorteo hubieron dificultades, ¿no? Y la hemos conocido desde el año 2018, si mi memoria no falla, en donde la FIFA ha ido reconociendo, entre comillas, o más bien se le ha ido poniendo contra la espada y la pared, ¿cierto? Respecto a vicios en la elección de este país que recibe el Mundial durante este año. Entonces, claro, desde la justicia podríamos decir que de pronto está un poco malversada ahí la elección de este Mundial. Pero, insisto, desde la perspectiva deportiva, creo que todos los países han tenido eh, la misma ley, ¿no? Dentro de ocupando tus palabras, Juan Manuel, dentro de la cancha, ¿no? Pero sí, ha sido un poco polémico ya desde el inicio de este mundial, desde esa perspectiva, desde la misma elección del país que recibe esta cita del fútbol. Interesante lo que nos comenta Juan Carlos, porque vemos que en todas las instituciones, transversalmente, incluido el deporte, tenemos, por ejemplo, estos temas que son tan importantes de resolver en pro de la transparencia, ¿verdad? Eh, Porque el alma deportiva un jugador que es un buen deportista es un alma más bien limpia en el juego, ¿verdad? Hace un juego transparente, es buen compañero. Eh, yo tengo a mis hijos que empiezan a hacer deporte y siempre, por favor, si alguien se cae, no te veniría encima, ayúdame a pararse, aunque sea el otro equipo, que son cosas muy lindas que se va educando, creo yo, de una manera muy importante en el deporte. El compañerismo creo que es muy importante. Oye, Juan Carlos, cuéntame una cosa. Eh, yo no soy muy futbolera, pero los mundiales sí los celebro, por supuesto. Encuentro que es una fiesta, es maravilloso. Bueno, esta vez, claro, tuvimos una sede que era muy cara, ¿verdad? Costaba mucho que llegara el resto del mundo. Para la mayoría es un imposible llegar a Qatar, aun cuando tenemos a Argentina en Qatar en estos momentos. Un país que ha sido azotado económicamente durante muchos años, que ha tenido grandes temas y tiene una población flotante importante en Qatar ahí festejando y apoyando a su selección. Sí, sí, lo he visto, lo he visto. Me llamó mucho la atención, al igual que a ti, porque, claro, uno mira a nuestro país vecino y dice, bueno, pero ¿cómo? Si han estado tanto tiempo en crisis y todo. Y cierto, las entrevistas que normalmente he estado mirando no son argentinos residentes en Argentina, la gran mayoría es población que está viviendo en Europa, ¿no? Y desde ahí se ha ido trasladando a Qatar. Porque sí, es bien complejo tal vez para un argentino residente en su país poder ir a Qatar, como si hubiese sido también para nosotros si no hubiese tocado esa oportunidad. Eh, Así que claro, están más que nada las personas que andan dando vuelta por el mundo, ¿no? Estos patiperros existentes en todos los países. Estas personas con Sí, mucha suerte a veces, Oye, y es ¿verdad? verdad, claro. es verdad que un mexicano fue azotado con latigazos No he escuchado eso, pero ¿te refieres por la policía, Juan Manuel? Sí, ¿Catarí? Luis Manuel, Luis Manuel, disculpa, Luis Manuel. sí, No, la verdad es que no escuché esa noticia. Sí, por ahí han habido algunas polémicas con algunos jugadores iraníes, si no me equivoco, que tuvieron eh, algunos castigos en sus países por haber manifestado ciertos conceptos. Pero bueno, la verdad es que son culturas muy diferentes a la de nosotros. A veces uno esto lo impacta, pero eh, no sé, yo no soy experto en leyes como ustedes, pero hay que respetar las leyes de cada país, nos guste o no nos guste, y bueno, y de ahí podemos ya mirarlo desde otra arista, ¿no? Creo yo, esa es mi posición. Y esa otra arista tiene que ver con los derechos humanos y un montón de cosas que por supuesto que para mí son relevantes, y yo creo que para todos, pero están en otra cultura, y esa otra cultura de pronto a nosotros nos impacta demasiado. Am, pero son otras leyes.
No Sí, sé. Claro, sí, eso el que tú dices tema, es la soberanía, ¿verdad? De cada país, que es algo que hemos tocado muchas veces, porque es un tema, ¿verdad, Luis Manuel? Es un tema muy profundo. Cuando uno habla de derechos humanos, Luis Manuel es profesor de derechos humanos en la Escuela de Derecho y yo en Trabajo Social. Entonces, cuando hablamos de la universalidad de los derechos humanos en Occidente y se lo transmitimos, ¿verdad?, a nuestros estudiantes, siempre existe el, bueno, pero ¿y qué pasa en China? ¿Qué pasa en todos los países musulmanes? Eh, y es una crítica muy válida, porque nosotros estamos diciendo que los derechos humanos son universales y es algo que es lo que creemos y que mantenemos. Y claro, y nos encontramos, ¿verdad?, cuando comenzó este mundial, que creo que Estados Unidos iba con un avión, ¿verdad?, que estaba pintado con los colores de la comunidad, ¿verdad? Y yo ciertamente encuentro que desde una manera respetuosa y pacífica es muy interesante que de manera global y desde el deporte se haya podido conocer de mejor manera, de una manera más cercana, ¿verdad? Las situaciones, las realidades. Creo que es muy constructivo que esto también suceda. Ujú. este mundial ha puesto sobre el tema de la discusión en la comunidad internacional el problema de la universalidad de los derechos humanos, como dice Carla, pero especialmente el respeto a los migrantes y el derecho al trabajo. Parece que hay denuncias, ¿no?, de abusos a migrantes que estuvieron en la construcción de estas instalaciones deportivas Son que han muchos muertos, Luis servido Manuel. y hay Entiendo muchos yo que son muchos muertos, y muertos. hay muchos Mm. muertos. Entonces, claro, también el tema el respeto a la ley interna del país, por supuesto, no implica que tú debas desconocer ciertas costumbres que tienen las personas y que no pudieron expresarlas en esto que se llamaba la fiesta del fútbol. Yo más bien creo que fue un poco traumático este mundial en comparación con otros mundiales y dice de las grandes diferencias que existen en los grupos civilizatorios y el desconocimiento a esa universalidad de los derechos humanos, más que como elemento normativo, dogmático, como principio, ¿no? Hay ciertos principios que deben ser tomados en cuenta desde el punto de vista, si se puede decir, ontológico, es decir, desde el ser de esos principios, y que va más allá de un establecimiento positivo, de una norma o de un código o inclusive de una costumbre. Entonces eso ha sido interesante. Profe, dime una cosa, que yo no soy nada experto en fútbol. ¿Qué le pareció esa victoria de Qatar sobre, creo que fue Argentina, ¿no? Arabia Saudita, Arabia Arabia Saudita. Saudita, Arabia Sí. Y Saudita. al comienzo, el primer partido. Comienza el primer partido. Sí. Cuando Sí, lo, fue un golpe, como se dice en el mundo del fútbol, un golpe a la cátedra, ¿no? Algo que nadie esperaba en su momento. Argentina venía como un favorito al Mundial, y que Arabia Saudita, un país cuyo fútbol es poco desarrollado, la gran mayoría de sus jugadores no juega a nivel importante. Le ganar a Argentina fue bien traumático para todos los fans del fútbol. Pero mira dónde está Argentina ahora, ya llegó a semifinal, perdón, bien digo semifinal, ya pasó a la final y ahora juegan un tiempo más la final con Francia. Así es el deporte, en verdad. A veces suceden cosas que uno no espera y eso es lo entretenido y lo atractivo de los deportes, ¿no? Que uno eh, a veces por más cálculos matemáticos que pueda hacer y estadística y todo, suceden cosas súper inesperadas porque tiene que ver con las emociones, tiene que ver con las personalidades, con los momentos. Los deportes funcionan de esa manera. Muchas veces un deportista se puede haber preparado 4 años para un juego olímpico, por ejemplo, y le toca competir y correr 100 metros planos en 10 segundos y está tan nervioso que sale antes descalificado y ahí quedaron los 4 años. Entonces, ese tipo puede haber tenido, no sé,
90% de probabilidad de ganar, pero en milésima de segundo toma malas decisiones y pierde, ¿no? Y eso es lo bonito del deporte, lo bonito en este caso específicamente del fútbol, y lo atractivo para toda la gente que está mirando, por algo mueve tantas masas. Sí, Interesante. y uno de los grandes valores, creo yo, que tienen los deportistas, lo digo por amigas que son muy deportistas, es la fuerza que sacan en su vida personal de las caídas gracias a enseñanzas que han tenido en su vida deportista. Eh, Sí. entrenar, 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 para una copa, grandes fracasos, pararse, seguir, seguir, hasta lograrlo. No es algo que solo se quede en la cancha, es algo que va formando a las personas. Y yo lo encuentro muy, muy valioso, en verdad. Les tengo Sí, una yo trivia, y les coincido. tengo una trivia a ustedes. ¿Cuál fue el primer mundial que se vio en América Latina en televisión a color? El de Chile, el 62. En televisión a 52, color, a ¿cuál es? color. Ay, México no, no 86. ¿Ah? sé cuándo era. México Pero en 86. toda América Latina. Ah, lo Ya, desconozco. En Chile. En Chile, México, creo. Pero En todo el país en donde creo que llegó la televisión a color más tarde fue en Venezuela, en el año 80. Fue España ah, 82. España 82. España Yo vi 82. Después vino yo era muy Italia. bebé. Después vino Italia 86. Después vino Alemania México. 90. México 86, Italia México, 90. a México 86. Italia 90. Ay, yo me acuerdo mucho del de Ajá. Italia 90, porque uno está en una edad ya más joven, Italia ya como 90, que lo ganó Alemania, fue, ¿no? No, no recuerdo, no yo recuerdo. tampoco. Yo estaba mucho más joven Sí, sí. Oye, es que yo no recuerdo Italia 90. Yo no recuerdo Italia 90. yo sí, yo sí. Yo estaba en octavo, así que me Recuerdo acuerdo ya. muy bien el de Estados Unidos. Ya, perfecto. Oye, pues, Juan Carlos, cuéntanos. A mí me ha gustado, a mí me ha parecido muy interesante también y muy bonito que la semifinal estén tres continentes representados. Que esté Marruecos por África, que esté Argentina por nuestra bella y querida Latinoamérica, y que esté Francia con Croacia, ¿no es cierto? Claro, por Europa. Por Europa. Ese. Eh, ¿Marruecos fue una sorpresa, realmente? Marruecos, sí, fue una sorpresa para la gente de pronto que no ve mucho fútbol o que no ha seguido cómo ha ido evolucionando Marruecos. Am, pero no para la gente que ve mucho fútbol y que tal vez ha ido siguiendo la evolución que ha tenido Marruecos. Y en verdad Marruecos no había perdido casi, no estoy seguro de este dato, pero deben ser casi 52 partidos seguidos, sin perder. Un Dentro de eso montón. Chile, que nosotros jugamos un amistoso con ellos, perdimos, si no me equivoco, 0-1 por ahí. Ya. Pero claro, tenían un funcionamiento de juego bastante bien desarrollado. La gran mayoría de sus jugadores juega en Europa. Entonces, si bien desde las tradiciones futbolísticas es una sorpresa, futbolísticamente hablando, la conformación de su equipo y cómo venían desarrollando su proceso para este mundial no es tan sorpresivo. Pero nadie pensaba que les iba a ir tan bien, a pesar de eso, porque el mundial es otra cosa, como hace poco lo comentábamos. La competencia misma, tú te puedes preparar muy bien, pero en la competencia misma hay otros factores que influyen, ¿no? Factores psicológicos, emocionales, que de pronto jugadores que no están acostumbrados a esas instancias los afecta. Pero no ocurrió en este caso. En este caso tuvimos jugadores que fueron capaces de mantener ese nivel que traían y les fue bastante bien. ¿Y Oye, con Juan Croacia Carlos, pasa oye, Juan, parecido? ¿Perdón? ¿Con Croacia pasa parecido? ¿También era esperable que estuviera Sí, no, futbolísticamente? Croacia sí, si recordamos el Mundial pasado, Croacia llegó a la final, o a la final con Francia. Es su segunda final. O Entonces, sea, segunda, estuvo una vez, la vez pasada compitió por el primer lugar, sí, Croacia. Mira, sí, ya yo sí. no sabía. oye, Juan No, Carlos, ellos tú tenían que bien eres un sostenido su experto nivel. en fútbol, tú que eres un experto en fútbol, No sé si tanto ajá, como él, pero ¿por qué yo me vine a la entrevista contigo por esta camisa?
¿Qué dijiste? No te escuchamos. Yo no te No escuché. te escuché, Juan Manuel. ¿Por qué No, me vine a la entrevista contigo con esta camisa? ¿por qué te pusiste un rojo? ¿Por qué el rojo? No, no es rojo, ¿Qué es? es vino Ah, no. tinto. Sí, Ah, es vino. Ya. ¿Qué opinas de la vino tinto? ¿Qué nos a pasó? ver, Oh, esta pregunta ya es más personal, ¿no? Ya. bueno, bueno. La vino tinto, sí, ellos han tenido un desarrollo, o ustedes han tenido un desarrollo importante en el fútbol en los últimos años. Se ha notado la diferencia en la evolución de su fútbol. Eh, Podríamos decir que tal vez de los últimos 8 años, que han tenido dos clasificatorias bastante buenas, eh, tal vez no logran explotar todavía porque tienen poca cantidad de jugadores a nivel europeo, pero su nivel de juego es muy distinto. Antes todos los países, antes que partieran las eliminatorias, entendían que eran 3 puntos ganados con Venezuela o partían de esa base, ya sea en casa o en visita. Y en la actualidad eso no ocurre. O sea, Venezuela puede andar muy bien en un partido y darte la sorpresa, ganar sin problema, y puedes ir a jugar otro partido y tal vez juegan muy mal y pierden, pero han ido aumentando su nivel de forma progresiva durante los últimos años. Eh, ¿Por qué pasa eso? Yo creo que porque se han tomado un poco más en serio de pronto el fútbol, ¿no? Se han tomado un poco más en serio sus procesos. Finalmente todo esto tiene que ver con eso, el deporte tiene que ver con procesos. Eh, y han sostenido a sus técnicos por tiempos más prolongados y eso de pronto ha afectado positivamente el desarrollo del deporte. Pero sí, andan muy bien, Juan Manuel. Y nosotros, y Y nuestro nosotros vamos chiquita para abajo. querido. Nuestro chilito querido, pucha, nuestro chilito querido ha tenido dificultades, estamos en un proceso de transición importante en donde están saliendo jugadores de la alta competencia y están saliendo a ligas menos competitivas. Teníamos anteriormente a 10 jugadores jugando en los mejores equipos de Europa y en la actualidad esos jugadores ya están saliendo a otras ligas menos competitivas, Sudamérica, se están viendo algunos. Um, Países de segundo, perdón, de segundo nivel futbolístico en Europa y así. Y todavía no logramos tener una generación que trate de empujar eso. Para Chile siempre ha sido complejo exportar jugadores, sacarlos a Europa. Um, no salen 10, 15, 20 jugadores por año, es súper difícil. Y eso tiene que ver con la formación deportiva. Cómo los clubes a nivel nacional trabajan el desarrollo futbolístico de sus jugadores juveniles. Y eso obviamente impacta el desarrollo de esos jugadores y tenemos jugadores que maduran a los 25 años y aquí es difícil exportarlos ya a esa edad. Entonces, no sé, uno mira para el lado como Argentina, jugadores de 18 años ya están siendo exportables. Claro, pero ese jugador de 18 años lleva un año jugando en primera división, de titular, ya todos los partidos y ha acumulado mucha experiencia. Acá en Chile tenemos una regla que es la regla sub-21, que permite que jugadores jóvenes participen en el torneo nacional. Teniendo 21 años se le obliga a cumplir cierta cantidad de minutos a cada equipo con un jugador juvenil en cancha. Pero con 21 años, un jugador de 21 años a esa edad en Europa están jugando en los mejores clubes, entonces todavía nos falta mucho desarrollo en esa área. Sí. A mí ha tocado, Juan Carlos, dos temas que a mí me saltan de estas últimas intervenciones de él. Lo primero es que cómo la capacidad psicológica, ¿verdad?, de los participantes en un mundial puede ser determinante. Lo vimos también en las Olimpiadas, vimos casos de deportistas que por no tener herramientas psicológicas adecuadas, por no estar acompañados psicológicamente, también sufrieron fracasos frente a la cantidad de estrés y presión que debe ser participar en una Olimpiada o en un mundial. Y lo otro es la importancia que se le da a las selecciones en la cantidad de jugadores que tienen jugando en las altas ligas. No sé si digo bien la palabra altas ligas, pero por lo Sí, menos en el fútbol europeo, ¿verdad? claro. Sí. Quisiera llegar después de esto a la salud mental, porque nosotros somos una facultad que además estamos con psicología, trabajo social y derecho.
y hemos tenido programas con, por ejemplo, con Pablo Marazzi, que es el director el jefe de carrera de psicología, y es un tema muy relevante. En verdad, cómo podemos desarrollar una mejor higiene mental, cómo podemos prevenir trastornos, ¿verdad?, psicológicos, y el deporte siempre ha sido una de las herramientas sostenidas para ayudar en la salud mental. Juan Carlos, cuéntanos, ¿tú qué opinas de esto? Mira, voy a abordarlo de dos perspectivas. La primera es desde el deporte de alto rendimiento, ¿sí? Ya, Y el deporte de alto rendimiento requiere de una preparación física importante, técnica, táctica, pero también psicológica, porque normalmente a un nivel de alto rendimiento, todo deportista llega muy bien preparado física, técnico y tácticamente. Y lo que termina haciendo la diferencia es su preparación psicológica. ¿Qué tanto es capaz de soportar el estrés? ¿Qué tanto es capaz de mantener la atención de forma continua durante un cierto tiempo de juego? ¿Qué tanto es capaz de mantener la concentración durante un tiempo más prolongado? ¿Cómo es capaz de controlar sus emociones durante el desarrollo del juego? Todas esas cosas influyen en la performance deportiva, en el rendimiento y finalmente en ganar o perder. Y aquellos deportistas o equipos que no cuentan con una preparación psicológica o con un psicólogo, porque aún en la actualidad es discutido si es relevante tener un psicólogo dentro de un staff, eh, no por todos, pero sigue siendo resistido, están menos preparados. Y seguramente esa menor preparación hace que tengan menos posibilidades o probabilidades de éxito. Desde esa misma arista del deporte de alto rendimiento, esos mismos deportistas, cuando terminan sus carreras deportivas, les es súper complejo poder volver a su vida normal, que nunca la han tenido, por cierto, porque partieron su deporte a los 12, 13 años y terminan su carrera deportiva a los 30, 35 y necesitan volver al igual que todos, ¿cierto?, a vivir una vida común y corriente, lejos de las cámaras, lejos de un montón de cosas, y les es difícil terminar su vida deportiva e insertarse en la sociedad. Y ahí también es muy importante la ayuda psicológica. Y desde la otra perspectiva, que es desde la salud mental para todos nosotros, imaginémonos, ¿no?, o pongámonos en el lugar de nuestros estudiantes, ha sido súper complejo estos últimos años con la pandemia. Eh, yo creo que a ustedes les sucede lo mismo con sus estudiantes. Tenemos estudiantes muy distintos en la actualidad, con un montón de dificultades a nivel de atención en las clases, de concentración, de ansiedad, de estrés constante, reacciones dentro de las aulas que antes no se daban de forma común. Y todo eso tiene que ver con una carga de estrés y con un bajo manejo de las emociones. Y en eso la actividad física y el deporte cumplen un rol fundamental. Y cumplen un rol fundamental porque la actividad física como tal es capaz por sí sola de controlar niveles de estrés importantes y que esos niveles de estrés no se transformen tal vez en una patología ya más crónica, ¿no? Y de ahí la Organización Mundial de la Salud entrega ciertos lineamientos para lograr controlar esto y las últimas recomendaciones que hizo el año 2020 indica con claridad que cualquier movimiento que la persona haga afecta de forma positiva al nivel de su salud mental. O sea, el mensaje aquí que nos trata de entregar la Organización Mundial de la Salud es muévase. ¿Cómo? No importa. Va a ser mucho mejor que si usted está sentado. Por supuesto que si esa actividad física es más programada, más ordenada, va a generar mejores efectos. Pero algo es mejor que nada. Yo eso siempre le digo a mis estudiantes. Algo es mucho mejor que nada. Eh, Ahora bien, lo recomendado de actividad física son entre 150 a 300 minutos semanales de actividad física, de intensidad moderada o vigorosa. Y eso implica que una intensidad moderada, que usted haga una tarea doméstica en su casa, riegue el pasto, lave el auto, y todo eso ya suma. Caminata rápida, bajarse dos paraderos antes y caminar hacia la universidad, eh,
no sé, en vez de sentarse en el patio a conversar, bueno, conversar caminando en el patio ya genera una actividad moderada, ¿no? En vez de tomar el ascensor, subir la escalera, bajar por la escala, etc. Y intensidad vigorosa, hablamos de, claro, de intensidad vigorosa ya nos referimos a otro tipo de actividades que son más intensas, ¿sí? Andar en bicicleta de forma más rápida, practicar un deporte, bueno. Todo eso genera efectos positivos a nivel de la salud mental, debido específicamente a generación de hormonas, ¿cierto?, que nos permiten regular los sistemas de estrés y todo. Específicamente ahí las endorfinas, ¿no?, que son, es morfina, básicamente es morfina, pero endógena, que no tiene los efectos secundarios de la droga, y eso lo genera la actividad física. Y eso mantiene a raya la ansiedad, el estrés y todo esto que afectan a nuestros estudiantes a diario. A los estudiantes, Excelente. a los docentes, ¿verdad? Todo. A todos y a todas nosotros, que importante es comprender que físicamente, químicamente, hay una relación, ¿verdad?, en el movimiento con un estado de satisfacción emocional, de mayor paz. Excelente. Sí, Mira, sí, Juan Carlos, bueno, recomiéndanos este espacio también. Tocamos algunas cosas de cine, de literatura. Recomiéndanos alguna película que tenga que ver con el deporte y que pueda también aplicarse al derecho. deporte aplicarse al derecho. O deporte, La más puse si difícil. quiere. Mira, Sí, hay una, a hay, ver. hay una que yo he visto que yo creo que aplica en ambos casos. A ver, Y se llama, es la historia de Jesse Owens. excelente. No sé si la ubican, se llama, en inglés aparece como Race, R-A-C-E. Y es la Ah, historia biográfica de Jesse Owens, que fue un atleta de color que participó en los Juegos Olímpicos de Berlín 36. 1936. Juegos Olímpicos de Berlín 1936. Y relata ahí la historia biográfica de este atleta que se ha enfrentado a ir a competir a Alemania, ¿no? A la Alemania nazi. Que Y tener Hitler no le quiso dar la mano. Y claro, y que desde Estados Unidos lo presionaban para no presentarse de forma de protesta. Y él, muy por el contrario a eso, fue igual, compitió, ganó 4 medallas olímpicas, fue muy exitoso ese proceso. De hecho, su competidor directo alemán, no recuerdo el apellido, eh, los felicitó, se dieron la mano y eso generó un cambio ahí importante a nivel social, a pesar de que cuando él volvió siguió siendo tratado como una persona de color en su país. De hecho, en las premiaciones, bueno, a él lo premiaron cuando volvió, 4 medallas olímpicas, imagínense ustedes, lo premiaron de vuelta y lo hicieron entrar por una puerta del costado a su propia premiación. Así que sí, una muy buena película, yo creo que Excelente. por ahí Eso tendría que ver con la no discriminación. Y hay otra, yo tengo otra, El Gran Escape. Un equipo de me suena. también en la guerra. prisioneros de Ujú. guerra aliados, se disputan un partido de fútbol con los alemanes y en ese contexto buscan su libertad y escapan. Ese es el derecho que tiene todo prisionero de escapar. Mira, Juan Carlos, estamos llegando ya a Qué nuestros buena últimos frase, Luis Manuel. minutos El derecho que tiene cada prisionero de de escapar. escapar. Muy Sí, buena eso, fecha. es que Sí, eso claro, está en la Convención de Ginebra. por Todo supuesto. prisionero tiene derecho a escapar. Oye, Mira, muy buena la película. Muchísimas gracias, sí, Juan sí, Carlos. sí, igual. Buenísima. Gracias, Juan Carlos. Mira, estamos llegando al final de nuestro programa. Juan Carlos, ¿quieres decir algunas palabras para despedirte? Y tú, Carla. Le cedo la palabra a Juan Carlos, que de repente si quiere saludar a sus alumnos, a sus alumnas. Sí, primero agradecerle a ustedes por la invitación y por este espacio de compartir un poquito acerca del deporte en particular y entregar un mensaje ahí que tiene que ver con moverse, ¿no? No dejemos de movernos. El desarrollo intelectual es sumamente relevante en esta sociedad, pero
seguimos siendo una sociedad algo enferma desde el punto de vista metabólico. Y moverse es fundamental. Desarrollar el cuerpo y desarrollar la mente tiene que ir sí o sí de la mano. Así que eso, gracias por la oportunidad a ambos de compartir un ratito con ustedes y con los estudiantes. Gracias a Bueno, y Juan gracias. Carlos, encantados nosotros. Muchísimas gracias. Y gracias a Aldo Morales y a María José Vázquez en la Dirección de Comunicaciones, que por cierto tienen un programa extraordinario con nuestros exalumnos y que recomendamos. María que José, lo vean. sí, está conduciendo, Reconectados. Es Reconectado, un programa Reconectados. excelente. Así que bueno, gracias a Aldo y a María José en la Dirección de Comunicaciones, por quienes este programa llega a todos ustedes. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Un abrazo, que sea buena la final del Mundial, que gocemos. Sí, claro. Ojalá que América, vamos por América. Así está. Aguante con diciembre a todo nuestro público. Así es. Chao. Chao, que estén muy bien. Que estén muy bien, gracias. El mundo desde una mirada jurídica. Cine, literatura, actualidad y más en Juris Tantum, porque todo tiene prueba en contrario. Con Carla Millones Y Luis Manuel Marcano por Radio UCEC.